Me llamo José Manuel Antuña y la sesión la he titulado ¿El don de la vida es propiedad del hombre? Comenzaremos haciéndonos algunas preguntas. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Tiene algún precio? Después del nombre yo puedo poner una cantidad. Solo decirlo de esta manera es una barbaridad. Sin embargo, prácticamente todo hoy en día se puede comprar. A todo se le puede poner un precio. Recuerdo hace muchos años un chico de 8 años, de segundo de primaria, que decía que su padre era astronauta. Venía los lunes con piedras, él decía que eran de la luna, y se las vendía a sus compañeros de clase por 100 pesetas. Cada piedra de la luna, 100 pesetas. Y los compañeros, pues que se lo creían, le compraban las piedras de la luna. Todo esto nos enteramos porque una madre llamó al profesor diciéndole, pero ¿qué hace mi hijo comprando piedras de la luna? ¿Pero esto cómo es posible? Bueno, pues que prácticamente todo tiene un precio. Lo vamos a decir de una manera más suave. ¿Pueden existir motivos suficientemente importantes para eliminar una vida humana? ¿Por el bien de otras vidas que tengan más futuro o por el bien de la sociedad? O dicho de otra manera, ¿todas las vidas tienen igual valor? En algunos parlamentos democráticos se han propuesto extender los derechos humanos a los primates, a los chimpancés, a los monos. ¿Por qué no equiparamos la vida del hombre a la vida de un chimpancé? Dicho de una manera más seria, ¿por qué la vida humana es siempre un bien intrínseco de gran importancia, también cuando las apariencias podrían hacer pensar lo contrario? Estas son las preguntas que tenemos que responder en esta sesión. Y la exposición va a constar de 3 partes. La primera, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La segunda, ¿qué significa que la vida humana es sagrada e inviolable? Y en tercer lugar, ¿por qué podemos afirmar que la vida humana es un don peculiar? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No vamos a hacer una lista de referencias bíblicas, sino vamos a sobrevolar la palabra de Dios y podemos afirmar 4 cosas. La primera de ellas es que Dios es el Señor de la vida. Él es vida. Yahvé, Dios, es el Dios vivo y santo. Yo soy el que soy. Yo soy la vida. Yo soy quien da la vida, dice la Escritura, quien quita la vida. Es el creador y por tanto el dueño de la vida. En el libro de la sabiduría lo dice de un modo muy hermoso. Se dice, Dios es el amigo de la vida. Dios ama la vida. Una segunda idea que se puede ver, revolotea por toda la palabra de Dios, es el hombre es creado por Dios a imagen de Dios. Y esto lo dice desde la primera página del Génesis, de la Biblia. Y por este motivo, por ser imagen de Dios, al hombre no se le puede matar. El hombre es inviolable. ¿Qué significa que el hombre es imagen de Dios? Se ha escrito muchísimo sobre esta categoría. Hoy podemos decir, en esta sesión, el sentido podría ser el siguiente. Dios, al crear, no solo da el ser y la vida, sino que además comunica y expresa algo que Él es. O dicho de otra manera, en el hombre hay una impronta divina que no solamente es una sombra o un recuerdo vago, sino que Dios al crear a cada ser humano deja algo suyo en cada hombre. El relato de la creación del hombre es muy gráfico. Dios crea al hombre con 2 cosas. Le crea, por un lado, con el polvo de la tierra y, en segundo lugar, con el soplo de Dios. Porque el hombre no es solo un ser vivo compuesto de materia, posee un espíritu, un aliento de vida, que procede de Dios. Dios interviene. La espiritualidad no es una evolución con suerte del Homo sapiens sapiens. Dios aparece en la Escritura como el protector de la vida. Así, por ejemplo, en la vida de Caín, cuando es expulsado del paraíso, Dios coloca sobre Caín una marca. No sabemos cuál es la marca, pero dice claramente la Escritura que deja en él una marca, como señal de que quien se atreva a tocar a Caín provocará la ira de Dios. Los crímenes contra la vida son, por tanto, crímenes contra Dios.
porque profanan su imagen. En tercer lugar, el Hijo se ha hecho hombre. La encarnación supone un antes y un después en la consideración de la sacralidad de la vida humana. El hombre adquiere un nuevo valor. Era imagen de Dios, Señor de la tierra, pone el nombre a las cosas, es el administrador. Pero con la encarnación del Verbo, Dios es uno de nosotros. Dios tiene un cuerpo y nos aupa en el podium. Cristo es el Verbo de la vida, que da la vida. Dice Juan Pablo II que en el centro del mensaje de Jesús está el Evangelio de la vida. Y se le da con la encarnación a la carne un nuevo valor. Y en cuarto lugar, ¿por qué nos ha creado Dios? La respuesta es muy sencilla y al mismo tiempo es un misterio. La respuesta es muy sencilla, Dios nos ha creado por amor, pero al mismo tiempo es un misterio porque no sabemos por qué Dios nos ha creado. La palabra de Dios nos confirma que la creación es gratuita. Dios no necesita ser amado, es desinteresada. No nos ha creado porque necesitase que alguien le amara. En conclusión, en el panorama de la Sagrada Escritura se subrayan dos categorías. El hombre es, por un lugar, imagen de Dios en la creación, donde se destaca especialmente su dimensión espiritual, su libertad. Y en segundo lugar, el hombre es imagen de Cristo. En la encarnación, Cristo es la verdadera y única imagen de Dios. Dios nos pone delante en Cristo su propia imagen. ¿Y el hombre qué es? Es la imagen de la imagen. Y en esta imagen de Cristo, el cuerpo humano tiene un valor grande, porque Dios lo ha asumido. 4 cosas, dice la palabra de Dios. Segundo capítulo. ¿Qué significa que la vida humana sea sagrada e inviolable? Es una evidencia antropológica, ético, filosófica, política incluso, que el ser humano trasciende el mero ser un individuo de la especie. El hombre posee una dignidad, una excelencia, un valor que no es negociable. Para llegar a este concepto de dignidad ha sido necesario un largo proceso histórico de maduración de la conciencia humana. En el juramento hipocrático, redactado por el griego Hipócrates, pero que nos ha llegado de la mano de Galeno, un médico griego que trabajaba en la Roma imperial en el siglo II, no se hace una referencia a la palabra sagrado, pero sí se deduce el compromiso de respetar absolutamente la vida y su carácter sagrado. Partiendo de esta evidencia humana, antropológica, y fundados en la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, el magisterio y también la teología, han considerado a lo largo de los siglos el principio de la inviolabilidad de la vida humana. El hombre es inviolable por ser imagen de Dios. Más recientemente, en el siglo XX, y acogiendo el pensamiento de la Iglesia, a este principio se le ha añadido una nueva categoría, la sacralidad. La vida humana es sagrada. Son conceptos muy parecidos, se rozan, se tocan, pero no son exactamente iguales. Inviolable hace referencia al comportamiento. No se puede tocar, dañar, poseer, es intangible. Sagrado, en cambio, hace más referencia al valor en sí mismo de la vida humana. Sobre la sacralidad de la vida se ha discutido muchísimo en teología. ¿Qué significa realmente que la vida humana sea sagrada? ¿Lo podría también sostener una persona que prescindiera de la existencia de Dios? Si buscamos en Google la sacralidad de la vida, o en inglés la sanctity of life, descubrimos que este concepto, esta categoría está presente en la bioética, en la medicina secular. Y, sin embargo, los autores no definen muy bien qué significa la sacralidad. Incluso en el ámbito jurídico también utilizan esta categoría, el Supremo de los Estados Unidos, para tratar de la pena de muerte, del aborto, del suicidio asistido, etc. Ha usado esta categoría también, pero con significados diferentes. Algunas veces para condenar esa actitud, ese comportamiento, y otras para justificarlo. Aún subrayando la sacralidad, lo ha justificado.
Incluso la sacralidad de la vida humana se podría entender en sentido vitalista. La vida corporal es el bien fundamental, el único bien, es el último bien. Aunque inviolable es una expresión bíblica y antigua, se ve que la categoría sagrado es novedosa. No está presente en la Biblia, ni en los estudios patrísticos, ni en los padres, y está ausente de la moral católica tradicional hasta el siglo XX. ¿Qué ha dicho el magisterio? Echemos una mirada. La primera vez que aparece la sacralidad de la vida es con el Papa Pío XI en la Casti Connubii, que es de 1931. Ha aparecido varias veces más, pero es sobre todo Juan Pablo II quien hace suya esta expresión en la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Es interesante porque es la encíclica número 11 de Juan Pablo II y está fechada el 25 de marzo de 1995. Es interesante la fecha no por el 95, sino por el 25 de marzo, el día de la Anunciación, de la encarnación del Verbo. El subtítulo de esta encíclica es Sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Por tanto, la sacralidad de la vida es una categoría, un concepto moderno, digamos, del siglo XX. Sin embargo, explica muy bien el contenido de la tradición moral de la Iglesia y ofrece un buen y un sólido fundamento para el principio de inviolabilidad. Siguiendo el pensamiento de San Juan Pablo II, ¿en qué sentido es sagrada la vida? Pues es sagrada por su origen divino particularísimo. El hombre está por encima de la creación, tiene una relación muy peculiar con el Creador. Es sagrada porque el hombre posee algo de Dios, algo de la vida de Dios, que no tiene el resto de criaturas. Dios, de hecho, interviene en la creación de cada ser humano. Esto, más que un principio ético, es un dato antropológico. Detrás de cada vida humana, incipiente o envejecida, sana o enferma, se encuentra algo de la vida de Dios. Y por eso atentar contra la vida es atentar contra el Creador. El hombre no puede decidir sobre quién debe vivir y quién debe morir. Este límite le pertenece al Creador. La idea de la sacralidad, por tanto, excluye absolutamente que en determinadas circunstancias la vida de un ser humano concreto sea un mal que se pueda eliminar. La vida es siempre un bien, y esta es la idea fundamental de esta sesión. Es siempre un bien confiado a los hombres que implica una tarea y una responsabilidad. Dios confía a cada uno la propia vida y en circunstancias concretas, en ciertas circunstancias, la vida de los otros. Por ejemplo, especialmente cuando la vida es débil o no puede valerse por sí misma. El hombre dispone de la propia vida y de la vida de los demás, pero no es una disposición de dominio absoluto o de producción. De esta sacralidad de la vida se derivan muchas indicaciones éticas. Se deriva de aquí el principio de inviolabilidad de la vida humana. No es lícito atentar voluntariamente nunca contra la vida humana, sin excepción. No haría falta ni decir contra la vida humana inocente, como si a la vida humana no inocente se la pudiera matar. Cuando estudié la moral, recuerdo que el profesor, al explicarnos el valor de la vida humana y el no matarás, nos decía que la vida humana es inviolable, pero al no matarás se le podrían añadir 3 excepciones, decía las explicaciones de los teólogos del momento: la legítima defensa, la guerra justa y la pena de muerte. La moral ha afinado y se puede decir que no existe ninguna excepción al principio de la inviolabilidad de la vida humana. El no matarás es absoluto. No se puede tener intención asesina u homicida nunca. Por ejemplo, en el caso de la legítima defensa, ¿no me puedo defender entonces? Es un derecho defenderse. Sí se puede uno defender, pero lo que no puede tener es la intención de matar. En la legítima defensa, la intención ha de ser neutralizar o repeler un ataque, pero no la intención homicida.
Y tercer apartado y último apartado, que es como la conclusión de toda la sesión: la vida es un don, es un regalo, pero es un regalo peculiar. A diferencia de otros regalos, sigue perteneciendo a su dueño original. El don que el hombre recibe es suyo, pero de él no puede disponer de un modo absoluto. Puede custodiarlo, perfeccionarlo, venerarlo, y tampoco es un depósito. Un depósito sería recibir algo que yo administro y luego tengo que devolver, porque no la tenemos que devolver. Entonces, respondamos a la primera pregunta que nos hacíamos. ¿La vida humana es propiedad del hombre? La respuesta es sí. La vida es nuestra, de cada uno. Dios nos la ha dado y tenemos capacidad para destruirla. Pero ese no es el plan que Dios ha pensado. Porque esta indisponibilidad de la vida humana se refiere a la ilegitimidad o la ilicitud de tener como objeto intencional eliminar la vida. Muchas veces es cierto que podemos tener que hacer elecciones que influyan directamente sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, se puede renunciar a la legítima defensa por un amor heroico. Como sale en las películas, el asesino está apuntando a tu mujer o a tu marido, dispara la pistola y te pones en medio para que no muera. Estás disponiendo la vida. Por ejemplo, hay muchas acciones en las que el hombre dispone de su vida. Lo hemos visto recientemente con la epidemia del coronavirus, la pandemia, cómo han muerto médicos, enfermeras, han dado su vida jugándosela para tratar a enfermos y se han contagiado y han fallecido. El ensañamiento terapéutico es otro momento en el que efectivamente hay una obligación moral de curarse y de hacerse curar, pero hay que valorar cada situación. Hay veces en las que podemos hacer elecciones que puedan influir en la vida, pero la vida en sí misma es siempre un bien. Aunque no sea una vida racional, conscientemente racional siempre será. Aunque sea una vida terminal y sin futuro, una vida llena de dolor, una vida sin belleza ninguna, aunque aparentemente casi ni sea vida, la vida humana es siempre un bien. No sé si recordaréis la foto del el Papa Francisco abrazando a un niño, no sé si era un niño o una persona mayor, que tenía quistes por toda la cabeza, era una cabeza completamente deformada, sin ninguna belleza e incluso desagradable a la vista. Y el Papa lo abrazaba y le besaba. La persona humana es siempre digna, siempre. Y es éticamente inaceptable establecer diferencias entre seres humanos, deseados o no deseados. La vida humana, sin embargo, no es la realidad última, es penúltima. Se deben articular muy bien estos tres conceptos. La vida es un don, Dios es el dueño y el hombre tiene esta tarea, esta responsabilidad. Lo hace en la Evangelii Vitae Juan Pablo II muy bien. Dice un pequeño párrafo, dice: el don de la vida suscita asombro y gratitud en la persona libre y requiere ser aceptado, observado y estimado con gran responsabilidad. Al darle la vida, Dios exige al hombre que la ame, la respete y la venere. De este modo, el don se hace mandamiento y el mandamiento mismo es un don. ¿Podría sostener todo esto una persona que prescindiera de la existencia de Dios? Se sostiene hoy en día que en la sociedad pluralista, en las sociedades pluralistas, cada persona ha de tener una plena autonomía para disponer de su propia vida. Prescindiendo de Dios, es difícil contradecir esta afirmación. Cada ser humano es dueño de su vida, dueño absoluto. Sin embargo, si vamos al fondo, a esta afirmación se le puede poner una objeción incuestionable. Es una utopía afirmar que cada ser humano es dueño absoluto de su vida, porque hay muchas circunstancias en las que el hombre no es dueño de su vida. Por ejemplo, nadie es dueño del momento de nacer. Lo que decía el filósofo existencialista Heidegger: encontrarse existiendo. Todos nos hemos encontrado existiendo.
Por ejemplo, en el momento de morir por muerte natural, no es dueño de ese momento. Por ejemplo, no somos dueños del control de la salud absoluto. No le podemos decir al colesterol que deje de circular por las venas, por las arterias. No podemos hacerlo. O incluso no podemos cambiar de temperamento. Podemos modificar el carácter, pero el temperamento no lo podemos modificar. Por eso podemos afirmar que no somos dueños completos de la vida. La vida no nos pertenece en plenitud. Muchas gracias por vuestra atención.